Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos las orientaciones para el trabajo en esta etapa. Aquí les orientaremos los objetivos y las actividades que deben ustedes trabajar en esta semana. Comenzaremos con primer semestre de facultad. Este semestre trabajará el siguiente objetivo: argumentar las causas, carácter y trascendencia histórica de la Segunda Guerra Mundial. Para complementar este objetivo, debemos trabajar el siguiente tema: las causas y el carácter inicial de la guerra, los acontecimientos políticos militares principales, el cambio de su carácter. Este contenido está en las páginas 101 a la 112 del libro de texto. Para determinar las causas de la guerra, debemos partir de la Primera Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial y la firma posterior del Tratado de Versalles solucionaron las contradicciones interimperialistas. Como ya hemos estudiado, no fue así. Estas contradicciones continuaron avanzando y profundizándose en el periodo de entreguerras. Y a estas contradicciones se le va a sumar una nueva, la que se genera a partir del triunfo de la Revolución de Octubre entre el capitalismo y el socialismo. La Segunda Guerra Mundial fue el fruto del imperialismo, la consecuencia lógica del desarrollo desigual del capitalismo, de la lucha por un nuevo reparto del mundo en busca de mercados de venta y fuentes de materias primas, así como de las contradicciones de tipo imperialistas expresadas entre los dos bloques capitalistas hostiles. En esta guerra también se manifestó la contradicción entre el capitalismo y el socialismo. A partir de esta información, ustedes deberán determinar cuál fue el carácter inicial de la Segunda Guerra Mundial. Aclaramos que hacemos referencia a un carácter inicial porque en el desarrollo propio de la guerra, este carácter se va a ir transformando al punto de que se afirma de que la Segunda Guerra Mundial tuvo un doble carácter. Ustedes deben determinar cuáles fueron los factores que propiciaron ese cambio de carácter, a partir de qué momento se produce el viraje, y determinar las responsabilidades referentes a este aspecto. El segundo tema a trabajar dentro de este objetivo es la capitulación de Alemania y Japón, la contribución de la URSS a la derrota del fascismo. Y para iniciar, les propongo ver el siguiente video. Finalmente recibí la tan esperada llamada. El Reichstag había sido tomado y nuestra bandera roja ondeaba en el edificio. Cuántos pensamientos acudieron a mí en aquel momento glorioso. La batalla de Moscú, donde nuestras tropas se habían mantenido firmes ante la imagen de la muerte. Stalingrado, en ruinas pero libre. Leningrado, resistiendo al bloqueo y al hambre, y los miles de pueblos y ciudades devastados, el sacrificio de millones de soviéticos que habían conseguido sobrevivir a aquellos años. Y ahora, finalmente, la victoria por la que tanto habíamos sufrido todos. La total aniquilación de la Alemania nazi. El fin del fascismo. Mientras los hombres de Zhukov llevaban a cabo el asalto al Reichstag, a solo unos pocos metros, en la Cancillería, Hitler se había suicidado. El 2 de mayo, Berlín se rindió. 6 días después, Zhukov presidía la firma del Acta de Rendición Incondicional de Alemania.
en el estudio de esta temática, debemos resaltar el papel jugado por la Unión Soviética a través de su Ejército Rojo y los pueblos en su lucha por la liberación nacional y antifascista. Todos contribuyeron de una manera u otra a la derrota del fascismo, pero hay que destacar que el mayor peso estuvo a cargo de la Unión Soviética. El otro aspecto a trabajar son las consecuencias de la guerra y sus enseñanzas, la fundación de la ONU, sus características. Página 124 a la 128 del libro de texto. Después de conocer los acontecimientos fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, es importante que reflexione sobre las consecuencias y las enseñanzas de esta guerra. La Segunda Guerra Mundial pudo haberse evitado, pero llegó a ese punto por el interés de las potencias occidentales de que se produjera una guerra entre Alemania fascista y la Unión Soviética. Esta guerra costó a la humanidad más de 55 millones de muertos, enormes territorios devastados y pérdidas materiales que aún no se han podido calcular. Una de las primeras enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial es que hay que tratar de luchar por la paz. Cualquier conflicto militar puede evitarse antes que comience. Por tanto, asegurar la paz en el mundo se convirtió a partir de ese momento en un anhelo de gran parte de la humanidad. Es en este contexto, y todavía en el marco de la guerra, que el 25 de abril de 1945, en consonancia con lo acordado en la Conferencia de Yalta, se convoca una reunión en San Francisco, Estados Unidos. A esta reunión asistieron 50 países de la coalición antifascista, los cuales acordaron firmar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, órgano internacional que tenía la tarea de contribuir al afianzamiento de la paz y la seguridad colectiva. Posteriormente, el 24 de octubre de 1945, entra en vigor la Carta de la ONU. Esta es la fecha oficial de la constitución de ese organismo. Sobre la ONU deberán valorar su estructura, su funcionamiento y sobre todo su vigencia en el contexto internacional actual. Con el fin de que se ejerciten y autoevalúen estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades. Pasemos ahora a orientar los objetivos para trabajar esta semana de segundo semestre de facultad. El objetivo es caracterizar las luchas por la independencia en Estados Unidos y en América Latina. Valorar el pensamiento y la acción del libertador Simón Bolívar. Para complementar estos objetivos, debemos apelar a los siguientes contenidos. Primero, las luchas por la independencia en Norteamérica y en Hispanoamérica. Páginas 48 a la 70 del libro de texto Historia de América, nivel medio superior, 10º grado. Para el estudio de este contenido, deben tener presente el proceso de luchas anticoloniales en América, cuáles fueron sus causas, evidenciando las particularidades que se van a presentar en cada una de estas regiones. Se sugiere realizar una caracterización
de ambos procesos, el de Norteamérica y el de Hispanoamérica, y posteriormente establezcan una comparación de ambos procesos. Esto ayudará a comprender por qué posterior a la independencia continúa profundizándose la desigualdad en el desarrollo de ambas regiones americanas. Tendremos en cuenta el comportamiento de la unidad, la duración de la guerra, la ayuda recibida del exterior, la clase social dirigente, las consecuencias de estos procesos y el carácter de los mismos. En estos procesos hay muchas figuras que se destacan y que son paradigmas de la historia de América. Entre ellas, una de las figuras cumbres es Simón Bolívar. Y ustedes deberán valorar a esta figura. Para poder valorar, ustedes van a tener en cuenta, además de la información que pueda aparecer en el libro de texto, la información que aparece en EQRED, que hay una biografía bastante completa, y en Coeduca también tenemos reseñas biográficas de Simón Bolívar. Recordar que la habilidad valorar conlleva las siguientes operaciones. Caracterizar el objeto de crítica. Es decir, en este caso, hay que identificar a la figura, cuándo nació, dónde, cuál fue su formación, a qué se dedicó, en qué se va a destacar, ejemplificar los momentos más importantes y significativos de su accionar en el contexto de las luchas por la independencia, que es el que estamos trabajando. Establecer los criterios de valoración, o sea, qué valores vas a tener en cuenta para juzgar a esta figura. Compara el objeto con los criterios de valor establecidos, es decir, comparar ese objeto, en este caso es la figura de Simón Bolívar, con esos criterios de valoración que ya tú estableciste y ver si cumple o no con esos criterios. Y finalmente, elaborar los juicios de valor acerca del objeto, en este caso, de la figura, que debe guardar correspondencia con lo que ya describiste en su caracterización. Para que se ejerciten y autoevalúen, proponemos las siguientes actividades de ese mismo libro de texto ya referenciado. La actividad 1, 2, 3, 6, 8 y 11 de la página 71. Todas ellas tienen que ver con estos contenidos, con las causas, cómo se desarrollaron los procesos independentistas, las consecuencias, resultados de las mismas, etc. Pasemos entonces ahora a orientar los objetivos para el tercer semestre de facultad. Nos proponemos como objetivos valorar la importancia de la labor revolucionaria de Martí, argumentar el aporte de las luchas de liberación nacional de 1868 a 1898 a la forja de las tradiciones patrióticas de nuestro pueblo, y demostrar que la guerra del 95 fue un periodo superior respecto a la guerra de los 10 años. Para complementar estos objetivos, debemos partir de los siguientes contenidos. Primero, la labor revolucionaria de José Martí. Contenido que encontrarán en las páginas 115 a la 127 del libro de texto y que les servirá para poder extraer los elementos necesarios para su valoración. Veamos ahora el siguiente video.
del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. En los montes, montes soy. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Para el estudio de la labor revolucionaria de José Martí, les sugiero que realicen primero una cronología comentada de toda la labor revolucionaria de Martí en el periodo, potenciando desde 1878 a 1895. Y a partir de esta cronología, ustedes pueden entonces ir valorando la labor que despliega Martí en este sentido. En el libro encontrarán fácilmente mucha información, pero pueden además auxiliarse del cuaderno martiano 3. Allí podrán entrar en contacto con el pensamiento martiano de forma directa, y esto le va a contribuir de forma notable para la elaboración de una valoración más completa. Pasemos al siguiente contenido de este objetivo, que es la Revolución de 1895, página 128 a la 146 del libro de texto. Deben tener presente que la guerra del 95 es continuidad de la guerra iniciada el 10 de octubre en Demajagua, y así queda explícito en el manifiesto de Montecristi, que es donde Martí da a conocer cuáles son los objetivos de esta guerra, los medios con que se cuenta y la forma en que se está proyectada a realizarla. Este manifiesto de Montecristi es un documento de gran importancia y les sugiero que también ustedes lo analicen y lo estudien. Para continuar con el estudio de la guerra del 95, yo les sugiero que realicen una comparación entre esta guerra y la guerra de los 10 años. Y para esta comparación tengan en cuenta los siguientes aspectos: el nivel de organización, las clases dirigentes, el comportamiento de la unidad, el alcance de la guerra. Nos referimos si la guerra se mantuvo en una región del país o abarcó a todo el país, y los resultados de la misma. Finalmente, deben concluir que la guerra del 95 constituyó un eslabón superior dentro del proceso revolucionario cubano en comparación con la guerra de los 10 años. Para ejercitarse y autoevaluarse, le proponemos las siguientes actividades: 5, 6, 8 y 10 de la página 128 del libro de texto, 3, 6, 7, 9 y 15 de la página 147 de ese libro de texto. En estas actividades ustedes tendrán, entre otras, que realizar una cronología de las principales acciones de la guerra del 95, contrastar las valoraciones de Martí acerca de la preparación de la guerra, y también tendrán en cuenta en estas actividades el papel que jugó Estados Unidos en el desenlace de la guerra del 95. Pasemos ahora a orientar el cuarto semestre. Para el cuarto semestre de facultad,
tendremos los siguientes objetivos. Explicar el comportamiento del factor unidad entre las principales fuerzas revolucionarias y sus consecuencias para el desarrollo de la lucha. Y valorar las principales figuras del movimiento revolucionario en el período, así como su influencia en las posteriores generaciones de cubanos. Este objetivo se cumplirá a partir de los siguientes contenidos. El primer contenido es la lucha revolucionaria, páginas 277 a la 302 del libro de texto. Veamos ahora el siguiente video. A partir del desembarco de Granma, nació el Ejército Rebelde, que durante el año 1957 continuó desarrollándose y ampliando su radio de acción. Para el estudio de este contenido, deberán realizar una selección en forma de cronología de las principales acciones desarrolladas entre 1957 y 1958, tanto en las ciudades como en la Sierra Maestra. No deben dejar de estar en esta cronología los momentos esenciales en la consecución y consolidación de la unidad. Esta unidad de las fuerzas revolucionarias, que es la que va a determinar el triunfo de la revolución. Y dentro de estas, las más significativas son la ya estudiada Carta de México, la reunión de Altos de Montpié y el Pacto de Pedrero. Veamos ahora el siguiente video. Finalmente, deberán valorar el accionar de las principales figuras de este periodo, figuras que están todas en el libro de texto, pero debemos hacer hincapié en Fidel Castro, Fran País, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, Celia Sánchez y Vilma Espín. Para ejercitarse y autoevaluarse, le proponemos las siguientes actividades. 1 y 2 de la página 287, 1 y 2 de la página 293, la 2 de la página 302, 3 y 4 de la página 303. Les recomendamos que estudien con detenimiento estos temas por la gran importancia y significación que va a tener sus consecuencias, su trascendencia dentro del proceso revolucionario cubano, que va a tener continuidad con la revolución en el poder. Sigan estudiando, aprovechando el tiempo con su estudio independiente para que consoliden y aprovechen mejor los conocimientos, y los volveremos a ver en el próximo encuentro.